Buenos días. Damos comienzo a la sesión de la mesa de contratación en relación con la apertura del sobre 3, oferta económica del contrato para la adjudicación del servicio de limpieza viaria. Hoy es la fecha de la celebración es marzo de 2019, son las 12 horas en la Casa Consistorial y es un procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación que se publicó en el perfil del contratante el 12 de febrero de 2019. Como asistentes y miembro de la mesa vamos a proceder a iniciar el expediente. Vamos a... Perdón. No me permite todavía. Bueno, con carácter previo vamos a decir que la mesa de contratación que se encuentra ya constituida y en este expediente OTM 2018 LIM de licitación del servicio de limpieza viaria del municipio se presentan 3 empresas. Con fecha 12 de febrero de 2019 se presenta CESPA, 12 de febrero de 2019 se presenta Envisar Servicios Medioambientales S.A.U. y 12 de febrero de 2019 se presenta la UTE Etxebarriko Garbiketa. A continuación, estamos dando cuenta ya del informe elevado por los servicios técnicos municipales relativo al contenido del sobre 2 propuesta técnica de cada uno de los licitadores. Mesa de apertura del sobre de fórmulas. Estamos presentes don Javier Martínez Urionabarrenetxea. Identificado don José Eugenio Aguillo Gutiérrez. Identificado y doña Miren Yosune Urrutia Alonso. Ya constituida la mesa de contratación, vamos a leer el contenido que hemos citado previamente. Se da cuenta del contenido del informe elevado por los servicios técnicos municipales relativo al sobre 2 propuesta técnica de cada uno de los licitadores. El resumen del mismo es: A. Empresa Envisar Servicios Medioambientales queda excluida, puesto que la limpieza del patio de los colegios y haurrescolas, según su oferta, apartado 181 de la memoria, se realiza de lunes a viernes. No se oferta limpieza ni sábados ni domingos ni en el mes de agosto. Se limpian 216 días al año según su cuadro resumen. Por lo tanto, no se cumple el pliego, ya que en el plano que acompaña al pliego de prescripciones técnicas se indica que la limpieza de los patios del colegio es de nivel 1, por lo tanto 7 días a la semana durante todo el año. En segundo lugar, a la empresa UTE Etxebarriko Garbiketa queda excluida puesto que, según el cuadro resumen ofertado, los domingos que comprenden las zonas de limpieza de nivel 1 no se hace ningún tipo de baldeo ni mecánico ni mixto. Por lo tanto, no hay cumplimiento de los mínimos establecidos en el PTT o pliego de prescripciones técnicas. Al respecto, la empresa, en su oferta, apartado 2.2 de la memoria, indica expresamente: como puede observarse, se detecta la paradoja de que si bien en el nivel 1, que incluye 7 días de baldeo de calzadas, no se detecta medición alguna por tratarse de plazas y zonas peatonales, por lo que se omitirá el servicio en domingos y festivos, tal y como se contempla también en el cuadro del presupuesto adjuntado en el pliego.
Y por último, la empresa CESPA obtiene la siguiente puntuación: 25 puntos en el apartado de limpieza viaria, 5 puntos en el apartado de limpieza invernal, 3 puntos en el apartado de instalaciones fijas, 5 puntos en el apartado de organización personal y maquinaria, 5 puntos en el apartado de organización de personal y maquinaria y 5 puntos en el apartado de mejoras, con un total de 43 puntos. En consecuencia, se vamos a proceder a la apertura del sobre 3 presentado de la única empresa que continúa en este expediente de licitación. Vamos a visualizar las ofertas de CESPA. Oferta disponible, verificamos la firma. Y procedemos a la apertura. CESPA, Servicio de Limpieza Viaria de Etxebarri, expediente OTM 2018 limpieza, oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior. La oferta económica y su posterior anexo es 990.000 euros anuales, 999.000 euros anuales, que hacen un total de 1.089.000 euros año. Repetimos, el importe es de 990.000 euros año, el importe del IVA es 99.000 euros año y el importe total es 1.089.000 euros año anuales. Vemos que la oferta es válida en el sentido que se puede abrir, procedemos, vemos y damos a la calificación. Admitida una. El importe es 990.000. Es al año, por un plazo de 6 años. Y procedemos a grabar. Damos por finalizado el acto de apertura del sobre económico.